¿Qué tal, muchachos? Esta va a ser la introducción de los conceptos básicos de la materia de instalación eléctrica. Entonces vamos a comenzar con el tema. Vamos a entender por instalación eléctrica al conjunto integrado por canalizaciones, estructuras, conductores, accesorios, materiales y dispositivos que permitan distribuir la energía eléctrica partiendo desde un punto de conexión, el cual va a suministrar la compañía, en nuestro caso en México, la CFE, y se distribuye cada uno de los equipos conectados de una manera eficiente y segura, garantizando al usuario la flexibilidad, comodidad y economía en la instalación. Como principios, para que una instalación eléctrica sea considerada como segura y eficiente, se requiere que los productos empleados en ella estén aprobados por las autoridades competentes, que esté diseñada para las tensiones nominales de operación, que los conductores y sus aislamientos cumplan con lo especificado, que se considere el uso que se le dará a la instalación y el tipo de ambiente en el que se va a encontrar. Es muy importante esta última parte, debido a que la instalación eléctrica, pues vamos a aprender desde que se va a diseñar y calcular, se hace pensando en el uso que va a tener el edificio. Como comentamos en la clase de introducción, este cuatrimestre nos enfocamos en instalaciones eléctricas domiciliarias para proyectos habitacionales, ¿no? Más adelante, cuando entremos a las normatividades y a los reglamentos, vamos a ver por qué es el tipo de instalaciones eléctricas que podemos diseñar los arquitectos, ¿no? El objetivo, puede decirse que el objetivo fundamental de una instalación eléctrica es de cumplir con los requerimientos planteados durante el proyecto de la misma, tendientes a proporcionar un servicio eficiente que satisfaga la demanda de los aparatos que deben ser alimentados con energía eléctrica. Es necesario ubicar adecuadamente cada parte integrante de la instalación eléctrica y pues como arquitectos muy importante sin perder la parte de la funcionalidad y de la estética, ¿no? Vamos a aprender que el diseño de una instalación eléctrica pues llega hasta el nivel de detalle de seleccionar los aparatos, ¿no? Qué apagador, qué contacto es el que se va a escoger para el diseño, ¿no? Y pues también en esta instalación eléctrica muy importante el tomar en cuenta la demanda que van a tener los aparatos, ¿no? Dado que la instalación y los aparatos y los circuitos van a funcionar para un consumo que nosotros vamos a especificar. Entonces, ya cuando lleguemos a la parte del diseño, pues hablaremos de cómo considerar futuras ampliaciones en los proyectos para poder tener un margen de en la instalación eléctrica y que esta pueda seguir funcionando y no sea obsoleta en un futuro, ¿no? Apoyando lo que platicábamos anteriormente, pues deberemos de tener en cuenta con la instalación eléctrica pues la seguridad contra accidentes y contra incendios, ¿no? Contra accidentes de que pueda una mala instalación pues puede causar quemaduras por instalación eléctrica o pueda causar un cortocircuito y haya un incendio en la vivienda. También buscaremos la eficiencia y la economía en la instalación. ¿Qué es esto? Pues el tener un buen diseño en la instalación para que no haya cortocircuitos o que haya fallas y que haya pérdidas de tensión en la instalación y pues haya recibos inflados, ¿no? Un diseño accesible y que pues la distribución sea la correcta y que pues también me permita un fácil mantenimiento. Entonces, entrando en materia, pues, ¿qué es la electricidad? Por la definición que encontramos en el diccionario,
dice que es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, entre otros, y que se debe esto a la separación al movimiento que generan los electrones que forman los átomos, ¿no? Entonces, pues la electricidad, vamos a ver que va a funcionar tanto para crearnos iluminación, mecánico, porque pues, al conectar algo a la corriente eléctrica, vamos a tener movimiento, y caloríficos, porque pues también sirve para generar calor o para extraer calor, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la electricidad que llega a nuestros hogares, ¿no? Que llega a los proyectos habitacionales? Pues vamos a tener que vamos en primera instancia a tener una central generadora, que hay diferentes formas de generar electricidad, hay geotérmicas, hay eólicas, hidráulicas. Entonces de ese lugar donde convierten la energía eléctrica, pues tenemos la planta generadora. De ahí va a pasar a una estación que lo va a llevar y va a transformar la energía, para que llegue a las redes de transporte. En las redes de transporte nosotros vamos a hablar que vamos a tener energía en alta tensión. A partir de estas torres de energía de suministro, va a llegar a una primera subestación de transformación y va a llegar a una red de reparto. Aquí todavía seguimos teniendo alta tensión y mediana tensión. Después de ahí vamos a llegar a otro punto de transformación, donde ya va a bajar aquí a este punto a mediana tensión. Y de aquí de la mediana tensión va a llegar y va a distribuirse a los clientes industriales, que son los que requieren mayor consumo. De ahí se sigue distribuyendo la electricidad hasta que llega a un punto de transformación, que es el que finalmente la va a convertir a baja tensión y va a ser la que nos va a llegar a nosotros a las residencias, ¿no? A los proyectos habitacionales y a los proyectos comerciales, ¿no? Entonces nosotros en proyectos residenciales y en algunos comerciales estamos hablando que trabajamos con baja tensión, y van a ser los proyectos que como arquitectos vamos a poder diseñar. Ahorita vamos a platicar más sobre la tensión. Entonces, pues la cantidad, así como la cantidad de agua la medían en litros, o el peso de la carne o de algún producto en kilogramos, la cantidad de electricidad, es decir, la energía que se mueve, la vamos a medir en coulombs. Pero generalmente vamos a aprender que la unidad que utilizamos para medirlo va a ser el ampere. Entonces, ¿qué es el ampere? El ampere lo vamos a conocer como la cantidad de corriente, ¿no? Y sirve para medir la cantidad de corriente que viaja a través de un conducto que se usa, y es donde se usa para medir esto un amperímetro. Para que entendamos nosotros un poquito más el concepto, en toda instalación eléctrica que tenemos nosotros, va a haber fusibles, un fusible. Entonces ese fusible permite el paso de cierto amperaje y es la indicación que tiene. Anteriormente los fusibles, pues como funcionaban era de que permitía que pasaba una corriente, y si pasaba más corriente, pues el fusible se quemaba, y eso evitaba que se echara a perder la instalación eléctrica. Ahora, en la actualidad, los fusibles funcionan diferente. Ahora los fusibles tienen un interruptor, y esto lo que hace es que cuando pasa más corriente de la que debería, bota el fusible, y eso es lo que va a hacer que no se dañe la instalación, ¿no? Que la proteja. Como otro concepto tenemos lo que es el volt, que esto lo que mide es la tensión o la presión que lleva la corriente. Para entender un poquito más el concepto, si nosotros habláramos de una pila, pues hablamos que tiene 1.5 volts. Una batería de un automóvil o un vehículo
tiene 12 volts, mientras que la corriente que nosotros vamos a recibir en nuestras casas pues va a variar entre 120 y 200 volts, dependiendo de la fase en la que esté funcionando. También ahorita más adelante hablaremos de las fases y de a qué se debe esta diferencia entre los 120 y los 220 volts. Y para entender esta parte que hablábamos de la alta tensión y de la baja tensión, entonces pues miren, las torres estas alimentadoras, que yo creo que todos las hemos visto en alguna parte de la ciudad, llevan 34.500 volts, ¿no? Entonces para que vean la diferencia. Mientras que nosotros en nuestra casa recibimos de 110 a 220 volts, pues estas torres de alta tensión llevan 34.500 volts, ¿no? Es por eso que, pues bueno, cuando hay algún accidente en estas torres, pues suceden tragedias, ¿no? Y ahora sí, el mismo diagrama que les presenté hace un momento, pero hablando de las tensiones, pues se presentan en el siguiente diagrama, ¿no? En donde vemos cómo parte pues desde los 36.000 volts hasta los 125 o 220 volts que tenemos en los proyectos residenciales, ¿no? Luego vamos a tener como concepto también los watts, que es la fuerza de la corriente, lo que se va a medir en watts, ¿no? Y es el resultado de la cantidad de corriente que fluye, es decir, los amperes por la presión que se tiene. Si lo hubiéramos explicado, la fuerza eléctrica va a ser igual a la corriente por la presión, ¿no? Y si lo viéramos con las unidades o los conceptos que vamos manejando, pues la fuerza eléctrica va a ser igual a los amperes por los volts y nos va a dar los watts. Aquí también punto importante, bueno, los watts, como mencionamos, miden fuerza, y si nosotros quisiéramos convertir un caballo de fuerzas a watts, equivaldría a 746 watts, ¿no? ¿En qué utilizamos los caballos de fuerza? Pues en los equipos hidroneumáticos, ¿no? En las bombas de agua que tenemos en los proyectos residenciales. Entonces, también este elemento va a ser importante en el cálculo de la instalación eléctrica, ¿no? Si vamos a tener un equipo hidroneumático y tiene un consumo, tiene una potencia de 2 caballos de fuerza, pues el que sepamos cómo lo debemos de convertir a watts, ¿no? Deberíamos de multiplicar 2 por 746. Entonces, dado que el watt es una cantidad muy pequeña para medirse, para fines de medición de una instalación eléctrica, la unidad de medida va a ser el kilowatt o el kilovatio, que es lo que nosotros recibimos como unidad de medida en el recibo que tenemos, que nos llega por la CFE, ¿no? Y que nos va a dar el cálculo de cuánto vamos a pagar, ¿no? Y esto se mide en un consumo de kilowatts por hora, ¿no? En cuanto a los ohms, pues va a ser la resistencia que va a tener a la corriente. Y aquí para nosotros va a ser importante entender que va a haber materiales que son mejores conductores que otros, ¿no? Que es que un material sea mejor conductor que otro, pues que permita el paso de la corriente sin ningún problema. Como buenos materiales conductores, pues tenemos el cobre, el aluminio, la plata y pues la mayoría de los metales, ¿no? Un buen conductor, entonces, por ende, pues va a ser aquel que ofrece una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Que permite. Entonces, también, en primer paso, entonces, ¿cómo elegiríamos un material? Pues, de qué está hecho el material, ¿no? El otro aspecto que va a ser importante, pues, va a ser el tamaño del diámetro o el grosor del conductor, ¿no? Dado que a un mayor diámetro, pues vamos a tener una menor resistencia, y un menor diámetro, pues va a haber más resistencia. Si lo comparábamos con la instalación hidráulica,
pues si nosotros tenemos un diámetro de una tubería más pequeño, en una instalación hidráulica, perdón, pues va a haber más resistencia al paso del agua, y si tenemos un diámetro más grande, pues va a ser más fácil que fluya el agua a través de esa tubería, ¿no? Es el mismo ejemplo con la instalación eléctrica. Más adelante también vamos a aprender que el cable eléctrico se va a medir por calibres y y que a un menor número de calibre es un diámetro mayor, pero ya lo vamos a ver cuando estemos hablando del cableado. Y en tercer punto, hablando de resistencia de la corriente, pues es el largo del conductor. Entonces también si un conductor o un circuito es muy grande, pues va a presentar más resistencia, ¿no? Mismo caso que en una tubería de agua, ¿no? Si el tramo de la tubería es muy grande, hay más roce o más fricción en las paredes de la tubería, por lo tanto va a perder presión la tubería. Igual aquí, si es un tramo muy grande, el que va a llevar la corriente, hay mayor resistencia durante todo el cable, entonces va a perder, va a perder potencia, ¿no? La electricidad. Entonces, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de corriente que existen. Existen dos tipos de corriente, una corriente directa y una que va a ser corriente alterna. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Una corriente directa es aquella que solamente viaja en una sola dirección, es decir, viaja desde el lado positivo hacia el lado negativo. Como ejemplo, pues vamos a tener las pilas tradicionales, las que utilizamos para un control remoto, o las baterías de los vehículos, ¿no? Tienen un solo camino. Mientras que las corrientes alternas, que son las que utilizamos nosotros en la casa, son las que cambian continuamente de positivo a negativo, ¿no? O viceversa. En las instalaciones domiciliares este cambio ocurre generalmente 60 veces en un segundo, ¿no? Entonces es un cambio constante el que tiene de positivo a negativo nuestra instalación. Vamos a continuar ahora hablando de las fases, es decir, de qué tipo de instalación vamos a trabajar. Las fases va a ser la cantidad de cables que vamos a llevar nosotros de fuerza en la instalación. El primero que tenemos nosotros es el sistema monofásico. El sistema monofásico se va a distinguir porque solamente va a llevar un cable vivo o solamente va a llevar un cable que va a llevar fuerza y un cable neutro. Entonces, al llevar un solo cable de fuerza, pues va a tener 120 volts este cable. Entonces, cuando hablábamos nosotros de que cuando los proyectos habitacionales trabajaban en 120 o 220 o 240, que varía, volts, se debe a esto, ¿no? Que en el monofásico solamente lleva un cable de 120. Mientras que si nosotros brincamos al bifásico, pues la diferencia va a ser que va a llevar ahora dos cables vivos o dos cables de fuerza de 120, lo que le va a dar ahora entonces una potencia de 240 volts, ¿no? Y en monofásico y bifásico son en los sistemas que vamos a trabajar los proyectos habitacionales, y en los dos sistemas vamos a realizar un proyecto durante este semestre, ¿no? Si se fijan, entonces la diferencia es de que el monofásico va a llevar solamente un cable que lleva corriente y uno neutro, y el bifásico lleva dos cables que llevan corriente y uno neutro, ¿no? También existen las instalaciones trifásicas, que estas llevan tres cables de fuerzas o tres cables vivo y uno neutro. Aquí ya las instalaciones trifásicas son las que se utilizan para proyectos industriales, grandes bodegas comerciales, y pues también vamos a aprender que por reglamentación un sistema trifásico o una instalación eléctrica trifásico
pues va a requerir una firma de un perito certificado en instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces a este sistema no vamos a entrar nosotros este cuatrimestre, ¿no? Pero la teoría funciona exactamente igual, ¿no? No vamos a entrar en el sentido de que lleva otras especificaciones, pero la teoría que van a aprender es exactamente la misma. Entonces, aquí voy a empezar a manera de introducción, a hablar ya ahora sí de los componentes básicos que va a llevar una instalación eléctrica y que yo les pediría que traten de irlos identificando con la instalación eléctrica que tienen en su casa. Posiblemente nos vamos a llevar con la sorpresa de que alguno de estos elementos no los encontremos en nuestra casa. Entonces, pues entre los componentes básicos que vamos a tener en una instalación eléctrica, pues vamos a tener que tenemos la acometida, un contador o un medidor, el interruptor principal, un tablero principal, subtableros de distribución, equipos de protección, alimentadores, circuitos y canalizaciones, ¿no? Entre los elementos principales, también complementario a esto, pues que vamos a tener, ahora sí los equipos, ¿no? ¿Qué son los equipos? Pues las luminarias que tenemos en nuestra casa, es decir, las salidas donde se conectan los focos, que las vamos a llamar nosotros aquí en la materia luminarias, los contactos, que es donde nosotros conectamos los equipos, ya sea una computadora a cargar, o un celular a cargar, o un refrigerador. Estos van a ser los contactos, ¿no? Que también forman parte de los componentes de esta instalación eléctrica. Vamos a empezar con el primero, que son las acometidas, que es el punto al que va a llegar ahora sí la alimentación general desde la ciudad, ¿no? Tenemos por aquí, por el ejemplo, un poste que tiene una luminaria pública, que viene todo el cableado con la fuerza eléctrica, la alimentación general, y pues si se fijan va a llegar a un poste, que vamos a más adelante ver cuáles son los requisitos que tiene esta acometida, que nos la da la Comisión Federal de Electricidad, que también tiene unas características muy específicas. Entonces, pero a este poste, que es el que llega, que es donde va a estar el medidor, donde van a tomar nota del consumo, nosotros lo vamos a conocer como acometida, ¿no? Que más adelante vamos a ver las características. Los aspectos que hay que tener en cuenta para un buen mantenimiento de la acometida, pues va a ser que el cable que se seleccione pues sea suficiente. Vamos a aprender más adelante a calcular el cableado, que tenga buenos aislamientos y que estén en buen estado, que los empalmes sean adecuados, y que el recorrido que tenga sea pues siempre en lugares accesibles. Y de hecho, va a ser uno de los requisitos que nos va a dar la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Después nosotros vamos a tener los circuitos o los alimentadores eléctricos, que va a ser todo el cableado que va a tener y que va a ser un recorrido para alimentar toda la instalación eléctrica que vamos a tener. Y esto pues va a estar ligado desde la misma acometida, desde la misma alimentación general que viene de la red y por toda la distribución que vamos a hacer de la instalación dentro del proyecto y dentro de la casa que vamos a diseñar, ¿no? También vamos a aprender que van a haber variaciones en cuanto a los requisitos que va a tener, dependiendo dónde se ubique y dependiendo del tipo de instalación y también de los productos que hay en la zona en la que estamos trabajando. También por ahí va a aparecer lo que va a ser el contador o el medidor de consumo eléctrico, que nosotros lo conocemos pues como el medidor de la comisión, que también nos va a dar los requisitos la comisión. Entonces, en cuanto a instalación, pues nosotros vamos a tener entonces pues tenemos el medidor, comentábamos. Después del medidor
para ir entendiendo, va a pasar al interruptor principal o el interruptor general, que está en este mismo poste de la cometida. Después de este interruptor principal, vamos a pasar al centro de carga, que ese sí ya está dentro de la instalación, dentro de la vivienda o de la casa, que pues también tiene sus interruptores, ¿no? Entonces, pues hablando de los centros de carga, pues van a ser ahora ya, son tableros que van a distribuir ya ahora sí propiamente la electricidad dentro de la casa. Pues que estos también van a contener diferentes elementos, como son la conexión, los comandos, la medición, la protección y pues la correcta señalización, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo se van a manejar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el tablero principal de la vivienda. Y lo que vemos al interior, pues bueno, son los interruptores que va a tener, ¿no? Los interruptores, pues vamos a aprender que la función que tienen es el de proteger la instalación eléctrica, ¿no? Y en caso de que haya una sobrecarga, es decir, de que de repente nosotros lleguemos y conectemos un montón de equipos a un contacto, ¿no? Y que agarramos y conectas un múltiple y se agarran conectando múltiples los clientes por todo el proyecto. Entonces, eso lo que causa es una sobrecarga en la instalación y ahí es donde entra el trabajo del interruptor. Lo que hace al detectar una sobrecarga, pues hagan de cuenta que la sobrecarga lo que pasa es de que pasa mucha corriente por un cable que ya no soporta toda esa corriente. Entonces se calienta el cable y es donde puede haber un problema de que haya un incendio. Entonces, para evitar eso, lo que hace el interruptor es, si pasa más corriente de la que está calculada o de la que puede soportar, o sea, más amperaje del que va a soportar, ¡pum!, va a botar el interruptor. Los interruptores nosotros los vamos a tener dependiendo de la instalación. Si va a ser un interruptor monopolar para una instalación monofásica, bipolar para una bifásica y tripolar para una instalación trifásica, ¿no? Y también estos vamos a ver cómo se calculan durante el cuatrimestre. Entonces, hasta aquí va a llegar esta parte del video. En la siguiente sesión continuaremos con más elementos de la instalación eléctrica. En la plataforma les voy a habilitar una tarea que hay que ir trabajando, que es ir detectando estos elementos en su propia instalación en su casa. Puede que nos topemos que a lo mejor en nuestra casa detectamos que no tenemos un tablero general, es decir, no tenemos un interruptor, un centro de carga dentro del domicilio, solamente tenemos el interruptor general, el medidor, y de ahí se controla toda la instalación. Bueno, pues vamos a ir analizando cómo es la instalación en nuestra casa y pues igual detectando qué mejoras se requieren, ¿no? Entonces, cualquier duda, ya saben, va a quedar también disponible un foro para poder ir dejando sus comentarios y retroalimentar esta presentación.